Bueno, primero que todo, dar la bienvenida a todos mis alumnos a este trimestre. Es el segundo trimestre y estoy muy contento de que hayan podido llegar hasta estas instancias, ¿no es cierto? Ya que estamos en un momento complejo, difícil. La verdad es que para este segundo trimestre se nos viene varios temas, el cual en sí, para, digamos, resumiendo, y todo lo que debemos de aprender este trimestre, se relaciona netamente con ciertas normativas administrativas que usted tiene que saber al momento, digamos, de trabajar en una empresa o voy quizás al minuto cero a constituir una empresa. ¿Ya? Vamos a ver temas como, por ejemplo, cómo se forman las empresas, qué es lo que es ser un contribuyente, qué son los impuestos, cuáles son las obligaciones tributarias que tenemos como empresa. Vamos a ver, por ejemplo, dónde podemos sacar financiamiento, etcétera. ¿Ya? La idea es enfocarnos a la gestión, ¿no es cierto? Y vamos a armar una empresa. Esa es la idea, que usted aprenda, digamos, cómo podemos legalizar todo lo que yo pensé en un minuto y que quiero administrar. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar la primera clase y esta clase nos vamos a enfocar digamos, a la definición de qué es lo que es ser un contribuyente. Vamos a ver constitución y legalización de una empresa. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, veamos, ¿qué es lo que es contribuyente? Cuando yo hablo de un contribuyente, hablo de cualquier persona, ya sea natural o jurídica, el cual está obligado a pagar un tributo. Y ese tributo, ya sea puede ser impuesto, tasa o las simples contribuciones como tal, especiales. ¿Para qué? Para financiar al Estado. Ese, digamos, es el foco. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan que el trimestre pasado nosotros vimos los tipos de empresas, vimos clasificaciones de empresas y se podían clasificar de acuerdo al contexto, ya sea su tamaño, ya sea en el ámbito, la actividad que hacía, pero había una de las clasificaciones muy importantes que era la clasificación de acuerdo a su personalidad jurídica, ¿ya? Y aquí vamos a ver, digamos, cómo yo como contribuyente o cómo me puedo convertir en un contribuyente y vamos a darnos cuenta que existen dos formas. Está primero los contribuyentes en primera categoría y están los contribuyentes en segunda categoría. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta que en el material nos estamos refiriendo, por ejemplo, y resumiendo, claro, a aquellas empresas que sus ingresos provienen de un capital. Quizás se formó un capital y de ese capital comenzaron a trabajar desde un inicio. Esas personas, ¿cierto? Ese tipo de empresas recaen en primera categoría. Ya sea a lo mejor empecé solito o a lo mejor empecé con algún amigo y somos socios, etcétera. ¿Ya? Pero caen en primera categoría. Yo le puse aquí como ejemplo esas empresas que se dedican al depósito a plazo, arriendos de bienes raíces, ventas de bienes económicos, aquellas comercializadoras, pesqueras, etcétera. Todas esas empresas grandes que usted conoce, ellos tienen una personalidad jurídica y como tal recaen, ¿no es cierto?, en esta primera categoría y están bajo el artículo 20, número 3 de la ley de impuesto a la renta, número 3 y número 4 de la ley de impuesto a la renta. ¿Ya? Luego tenemos la segunda categoría y aquí en la segunda categoría son todos aquellos contribuyentes que los ingresos vienen ya sea de un esfuerzo físico o un trabajo que hayan hecho, ¿no es cierto? Y tenemos las remuneraciones. Y como tal, acuérdense que existen dos tipos de trabajadores, está el trabajador dependiente y el trabajador independiente, ¿ya? Cualquiera de los dos, esto usted lo va a ver reflejado también en el artículo 42, número 1 y 2 de la ley del impuesto a la renta. Están estas dos categorías. Ahora, ¿qué tipo de impuesto yo debo de pagar? Eso va a depender de la empresa que yo haga y de acuerdo, digamos, a que si soy una persona natural o soy una persona, digamos, con personalidad, una empresa con personalidad jurídica. En este caso, los que recaen en la primera categoría, ¿no es cierto? Y las rentas son todas, digamos, extraídas desde el capital. Eh, Todas las empresas que recaen en esta primera categoría son las sociedades o empresas jurídicas y las personas naturales, ¿ya? En cambio, caso contrario, los impuestos que dan las empresas de segunda categoría, en esta participan solamente las empresas naturales. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Ahora,
también me acuerdo que el trimestre pasado vimos cómo nosotros podíamos constituir un capital y ese capital iba a depender del tipo de empresa. Porque cada empresa tiene un tipo de socio. Les pongo el ejemplo de las empresas comanditarias que tienen dos tipos de socios, que unos son limitados y otros son ilimitados. Ya esa materia ustedes ya la tienen, ya lo vimos. Eh, Se relaciona mucho. ¿Por qué razón? Para yo poder constituir una empresa, lo primero que tiene que hacer, pongámonos en el caso de que usted y yo vamos a hacer una empresa, vamos a confeccionar una empresa. Tenemos que tener nombre, quizás el logo, el nombre de fantasía, quién la va a administrar, de qué se va a tratar la empresa, cuál va a ser el giro, la actividad, en qué área vamos a trabajar, dónde va a estar, cuánto va a aportar usted, cuánto voy a apostar yo, quizás si ustedes conmigo hacemos una empresa, qué tipo de empresa, a lo mejor vamos a hacer una empresa de sociedad limitada, cómo la vamos a formar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que nosotros tengamos todo el cuento clarito, tenemos que enfocarnos a hacer, ¿no es cierto?, a realizar esta constitución y hacerlo de forma legal, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Eso se hace a través de una escritura, cuando ya nosotros tenemos todo listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlo al papel. Y ahí se confecciona una escritura de constitución. Esa escritura de constitución se tiene que realizar, ya sea como sociedad o un EIRL, ¿ya? Lo que necesitamos nosotros, como les dije, en primera instancia tener todo claro. Luego viene el papel, que es la escritura de constitución. Este es el primer paso. ¿Qué es lo que habla esta escritura? Ustedes pueden ver aquí en el material. Van a decir todas las estipulaciones, los estatutos en el fondo, de que nosotros vamos a ir tratando de acuerdo a lo que nosotros estamos llegando al consenso. A lo mejor tal persona va a aportar 100.000, el otro va a aportar 200.000, etcétera. Eso es como con respecto al capital. Vamos a ver el tema de las utilidades, de los gastos, de qué se va a tratar la empresa. Todo tiene que estar como estatuto en esta escritura. ¿Ya? Esta escritura es la que nos dice a nosotros que vamos a ser ya una persona jurídica, digamos, en primera categoría, ¿ya? Pero tenemos que hacer que nazca esta escritura. Ahora, esta escritura va a variar de acuerdo al tipo de empresa, como les dije. No todas las empresas son iguales. Les di el caso de los tipos de socios, ¿ya? No todas las empresas tienen la misma personalidad jurídica, hay varias, y las vimos el trimestre pasado. Veamos, ¿cómo y dónde se realiza este trámite? Lo que usted tiene que hacer conmigo, en este caso, si nosotros formamos una empresa, lo que tenemos que hacer es ubicar un abogado, un profesional que sea capaz de redactar esta escritura, y los más competentes en este caso son los abogados. Vaya a un bufete de abogados, un amigo de abogado, usted me va a decir, oye, yo tengo un abogado amigo que hace y me va a hacer, digamos, este trámite. Bien, lo importante es que sea un abogado. Usted va a un abogado, nosotros le vamos a pagar por su servicio, porque es un profesional, ¿ya? Pero un abogado tiene que redactar el borrador de esta escritura de constitución, pero a la vez este abogado también tiene que redactar, digamos, un extracto de esta escritura. ¿Y qué es lo que es el extracto? Es el resumen, pero de las cosas más importantes, porque acuérdense que la escritura él la va a redactar de acuerdo a que todos nosotros estemos de acuerdo. Ya todos estemos en un consenso, él va a ir redactando y va, digamos, va a terminar el borrador, porque en una de esas podemos cambiar ciertas cosas o ciertos estatutos, ¿ya? Pero él tiene que redactarlo y a la vez tiene que redactar este extracto, que es el resumen de las cosas más importantes. Sin estas dos cosas, sin estos dos documentos, no puede empezar la empresa. No existe sociedad, tampoco existe EIRL, no existe. Ya para que esto se vuelva real, deben de estar ambos documentos. Eso es lo importante. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos ciertas estipulaciones que les coloqué, por ejemplo, ¿qué es lo que va a tratar la escritura o el extracto, digamos, que tiene que resaltar? Claro, tiene que definir el tipo de empresa de acuerdo a su personalidad jurídica. ¿Qué tipo de empresa es? Luego tenemos, por ejemplo, que especifique el giro. Cuando hablo de giro, hablo de la acción de la empresa, lo que la empresa se dedica, lo que va a hacer.
Tenemos los miembros. ¿Quiénes son, no es cierto, los fundadores, las personas que están dando en su primera instancia, están formando, están dando un capital quizá? ¿Quién la está conformando? Tenemos qué tipo de aporte, porque no todo el capital va a ser igual. Quizás uno va a dar en especie, otro, digamos, en dinero en efectivo, el otro en maquinaria, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo es el aporte del socio? Luego tenemos, por ejemplo, que si comparten utilidades, pérdidas, el domicilio, donde queda, eso tiene que quedar claro y estipulado en la escritura. Luego, ¿quién y quiénes van a ser los administradores? Acuérdense que hay que elegir el representante legal, hay que tener los puestos bien claros, ¿ya? Estas son como las estipulaciones o los estatutos, digamos, que tiene que tener la escritura y también el extracto. Veamos, una vez que yo ya tengo clarita la película, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya el abogado me hizo el borrador, ¿no es cierto?, de esta escritura de constitución. ¿Qué es lo que hago yo? Procedo a legalizarla. ¿Cómo la voy a legalizar? ¿En qué consiste la legalización? Yo tengo que saber tomar el borrador de la escritura de constitución y el extracto que son necesarios para que se cumplan, ¿no es cierto?, estos trámites y se convierta en una persona jurídica. Lo que yo tengo que hacer es que la escritura de constitución se convierta en una escritura pública. Y para que se convierta en una escritura pública, yo tengo que ir a buscar a un notario público. Tengo que ir a una notaría para que él, ¿no es cierto?, legalice y también me autorice el extracto de la escritura. Ya, ambas cosas. Es él la persona como ministro de fe que nosotros tenemos que buscar. Una vez que tenemos al abogado, tenemos que buscar al notario. Y el notario va a convertir esa escritura de constitución en una escritura pública, ¿ya? La idea es que este trámite no lo haga solamente una persona si es que hay más socios, ¿ya? ¿Quiénes la tienen que hacer? Ojalá todos los socios que están participando y digamos, los documentos que tenemos que presentar, en este caso, para poder legalizar, son cédula de identidad de cada socio, de cada participante que está armando la empresa, está, digamos, participando de esta sociedad, tiene que, ojalá, estar presente con su carnet de identidad en mano. Y también llevar, caso obvio, estos dos documentos. La escritura, el borrador de escritura de constitución y el extracto que redactó el abogado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el notario? Va a tomar los documentos, ¿no es cierto? Y lo va a proceder a legalizar. Y para eso nosotros tenemos que, obviamente, pagar los aranceles digamos, del notario. Y la idea es que todos los socios, ojalá todos los socios tengan una copia de ambos documentos. Entonces, al final, todos quedan, digamos, con un respaldo de que, digamos, está ante un ministro de fe y de que se está, digamos, iniciando la legalización de esta constitución de la empresa que yo quiero armar. ¿Ya? Ahora, una copia, ¿no es cierto?, de la escritura pública que fue autorizada y una copia de la legalización del extracto. Ojo, la legalización del extracto se va a ir, ¿no es cierto?, digamos, a las dependencias del conservador de bienes raíces. ¿Por qué? Ahí usted ya lo va, digamos, lo vamos a meditar, ¿ya? El paso siguiente para yo poder legalizar, o sea, perdón, para que esto ya empiece a funcionar, tenemos el abogado, ¿no es cierto? Lo pensamos, hicimos el borrador, luego ese borrador, que era una escritura de constitución, la legalizamos junto con el extracto y luego eso lo tenemos que llevar tanto a las dependencias del conservador de bienes raíces como publicarlo en el diario oficial. Veamos. Ya sabemos los tipos, digamos, las copias que deben de existir, pero también sabemos de que ojalá llevar una de las copias legalizadas del extracto al conservador de bienes raíces. Ese es un trámite que se tiene que hacer. Ahora, esto se hace, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar esta copia, ir, ¿no es cierto?, al registro de comercio del conservador de bienes raíces. ¿Para qué? Esto es netamente para fines, digamos, y beneficio de terceras personas. ¿Por qué? Porque la escritura pública
va a decir, ¿no es cierto?, el domicilio, las dependencias de la empresa, dónde va a estar, y a lo mejor nosotros tenemos que tener bien en claro si es que estamos arrendando o es un local propio, etcétera. Pero todo eso es para beneficio de terceros, para que lo sepan, ¿ya? Y en el diario oficial es lo mismo. Cuando yo publique, eso también es para beneficio de terceras personas, quizás que quieran participar dentro de mi empresa, en el caso de que esté hablando de una, por ejemplo, una sociedad anónima, abierta, ya que permita quizás que ingresen nuevos socios, ¿ya? Eso tiene que quedar bien clarito. Ah, y lo otro, el trámite de llevar, ¿no es cierto?, la copia a la, digamos, al conservador de bienes raíces, se puede hacer simultáneo, paralelo, o después o antes. La idea es que hay ciertos plazos que se deben de cumplir, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe solicitar una vez llegando al conservador de bienes raíces? Primero, uno debe de acudir a las oficinas de, digamos, a su dependencia, y luego, ¿no es cierto?, la persona, la idea es que se haga en conjunto, tiene que, ¿no es cierto?, tiene que llevar la autorización ante notario del extracto de la escritura de constitución y pedir y solicitar el formulario número 2 que ellos le van a facilitar, así se llama, que lo más probable sea de registro, ¿ya? Una vez que usted haga este trámite, usted va a tener un plazo, porque este trámite se demora entre 3 a 7 días hábiles, pero usted, para hacer todo el trámite, porque acuérdese que después tiene que hacer la publicación en el diario oficial, usted tiene 60 días hábiles corridos, perdón, no son hábiles, días corridos, 60 días corridos para efectuar este trámite, ¿ya? ¿Quiénes lo pueden realizar? Ya sea el representante legal. La idea, yo siempre recomiendo que estén todos para que todo quede clarito, o que se haga, sino el representante legal, o todos los socios, la empresaria en este caso, o la persona que está haciendo un EIRL, ¿ya? Pero cualquiera de estos puede ir, puede hacer esos trámites, ¿ya? Lo importante es que se respete, digamos, el tiempo que se está pidiendo. Y bueno, de esta se trata la primera clase, ¿no es cierto? Comenzamos con la constitución de las empresas. No se les vaya a ir nada, ¿no es cierto? Cualquier cosa, cualquier duda, consulta, vamos a estar en contacto. Y para la próxima clase vamos a comenzar, digamos, con la publicación del diario oficial, cómo se hace el trámite en el diario oficial, y nos falta la protocolización de estos documentos, qué es lo que tiene que pasar después, ¿ya? Así que ánimo, les deseo mucho éxito, ¿ya? Buena suerte, y de verdad, un abrazo grande a la distancia y nos estamos viendo. Chao.